palabra, algo se va a manifestar en tu vida en esta hermosa mañana. Juan capítulo 5, verso 2 en adelante. ¿Cuántos están listos para un milagro en esta mañana? Juan capítulo 5 dice así: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta, ¿de quiénes? De las ovejas, un estanque. Jerusalén estaba rodeado de muros, tenía puertas por donde entraba la gente, entraba la carga, pero las puertas tenían nombre, y una de esas puertas se llamaba la puerta de las ovejas. Dice que cerca de la puerta de las ovejas hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, 5 puertas. En esto yacía una multitud de ¿qué cosa? ¿O de quiénes? Mire el cóctel de necesidad que había ahí. Había enfermos de diversas enfermedades, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano ¿de qué? De cualquier enfermedad que tuviese. Dile al que está a un lado: tu enfermedad puede ser sanada hoy. No importa qué te dijo el doctor, si Dios te puede sanar de cualquier enfermedad. Renuncia a vivir con esa enfermedad. Renuncia a vivir bajo esa circunstancia. No lo toleres en tu vida. No lo aceptes. Deja de decir mi enfermedad, porque como es tuya, ni Dios te la puede quitar. Porque Dios respeta autoridades. ¿Sabes que Dios respeta lo que hablas con tu boca? Ten cuidado, dile que está, ten cuidado cómo le hablas a tu esposa. Ten cuidado cómo le hablas a tus hijos. Ten cuidado cómo hablas de tu pastor. Ten cuidado cómo hablas de tu jefe. Ten cuidado cómo hablas del dinero, porque a lo que le hables, así te va a responder. Sano de cualquier enfermedad que tuviese. Por eso estaba toda la gente ahí. Y había un hombre de todos esos que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, porque usted lea en casa el contexto, este hombre estaba paralítico y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mire qué pregunta, ¿no? Le pregunta: ¿qué tienes? Bueno, ni le preguntó, lo miró. Si estaba ahí, sabía por qué estaba ahí. Pero a Jesús le pregunta: ¿cuántos años tienes así? Y luego que le dice: ¿cuántos? 38 años. Todavía le pregunta: ¿quieres seguir así? Porque hay gente que ya se acostumbró a vivir bajo esa situación. No importa cuántos años. Quédese con el 38. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, alguien diga al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, su cama y anduvo. Por cierto, era un día sábado, un día de reposo. Voltea con alguien y dile: hoy es día de reposo para nosotros. Levanta tus manos, dile: Señor, localízame en esta mañana en el punto de mi necesidad.
Alguien dele un aplauso a Jesús. Tome asiento. Preste atención, alguien tiene que atrapar fe en esta mañana. La Biblia nos relata de un lugar en la ciudad de Jerusalén en el cual estaba un estanque o una alberca que tenía 5 entradas. Si usted va a una alberca de ahora, tiene una entrada 2. Esta tenía 5 entradas. Y el estanque se llamaba Betesda. Seguramente era un lugar muy famoso, muy conocido, no solo en la ciudad, sino hasta donde se podía, hasta donde uno que sanaba ahí llegaba, por la cantidad de milagros y sanidades que ahí ocurrían. No importa si estaba ciego, cojo, paralítico, era común en ese lugar verlo siendo sanado, recibiendo un milagro. Y probablemente alguno de ellos también ahí testificaba lo que Dios había hecho. En Betesda se reunía gente que tenía características muy similares. No tan solo porque iba a ir a gente que ya no tenía remedio físicamente para su condición, sino que también la gente que ahí se reunía presentaba otras características similares que los unía a todos, que los hacía verse como una sola necesidad. La Biblia dice que no eran 4 o 5, sino que era una multitud. Quiero que se imagine 500 paralíticos, más unos 1000 ciegos, más unos 2000 cojos, más unos 300 enfermos de cáncer terminal. Era una multitud. No eran 3, 4, rodeada aparte de curiosos que iban a ver cómo esa gente imposible de ser sanada, cuando el ángel removía las aguas, el primero que caía salía sano. Era un lugar muy famoso, muy conocido. Nadie que llegara a Jerusalén desconocía el lugar, el estanque llamado Betesda. Me imagino que los tours turísticos pasaban por Betesda, que había vuelos especiales para llegar a Betesda. Hay gente que no sabe que ya compró boleto de otros países para venir a esta casa. Y si sigues dormido, te va a quitar tu lugar. Era famoso Betesda, porque no era cualquier estanque. Era un lugar donde la misma gloria de Dios se manifestaba. Había otras características que los unía, a los que de hecho muchos vivían ahí probablemente. La escritura nos habla de esos miles. De uno, por lo menos, toma ahí la historia. El escritor del libro de Juan, de entre esos miles, le llama la atención uno de ellos, que en realidad representa a los otros. Y en el verso 5 dice que había ahí un hombre
No se da el nombre de esta persona que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Este hombre, por el contexto de la historia, me da a entender que tenía más o menos entre 50 y 60 años. Se va a dar cuenta al rato por qué. Pero una de esas características que los identificaba a todos, aparte de su necesidad física, era que a todos sus destinos habían sido hackeados. El destino de este paralítico y del resto de los necesitados en el estanque se caracterizaba porque, creo, ellos nunca pensaron, escucha por favor, nunca en su vida pensaron ni imaginaron reunirse ahí para pedir un milagro o para pedir unas monedas. Yo creo que cuando nacieron, ellos no nacieron pensando: un día voy a estar ciego, un día voy a estar paralítico, un día voy a estar sordo, un día voy a estar mendigando. Sus destinos fueron hackeados. Este hombre paralítico por 38 años, quizás cuando nació, sus padres, y quizás él, al verlo correr, porque no nació paralítico, 7, 8 años, dijeron: este es bueno para ir a las Olimpiadas. Pero no estaba en las Olimpiadas ahora. Estaba hackeada su vida, postrado a un estanque por 38 años. Posiblemente otro ciego, antes de perder su vista, era un tremendo pintor, pero le habían hackeado eso y ahora estaba miseriando, pidiendo un milagro. Se me ocurre que alguno de los cojos era un excelente montañista, era uno bueno para montar bicicleta, pero ya no estaba en una montaña, estaba postrado, arrastrado, impedido del movimiento de sus pies. Su destino había sido hackeado. Pero en este punto en sus vidas, todos los sueños, los deseos, los planes habían sido arruinados. Algunos a lo mejor por algún accidente, por alguna tragedia. Otros desarrollaron enfermedad. Algunos probablemente así nacieron. El punto es que ahora se encontraban en esa situación que no creo por su propia voluntad desearían estar ahí. Sus destinos habían sido hackeados. Ahora todos forzosamente vivían una vida que lo más probable no planearon, no desearon vivir, ni siquiera lo imaginaron. Sus vidas habían sido raptadas, hackeadas, asaltadas.
esto no solo pasó ahí, pudiera ser la vida que alguno de ustedes está viviendo hasta hoy. Nunca planeaste pasar por la enfermedad que estás pasando. Nunca pensaste enfrentar el problema y la crisis en el hogar que estás enfrentando, o la pérdida que tuviste, de la cual hoy todavía traes consecuencias. Algo o alguien hackeó esos buenos deseos, hackeó ese sueño, hackeó esa familia feliz, hackeó la salud de tu cuerpo. No lo deseaste, no lo pediste. Algunos sí los provocaron. Si usted lee la historia, a este hombre Dios lo sana. Jesús se pierde de la escena. Más adelante se lo encuentra y lo mira y le dice: hey, ¿tú fuiste el cojo? Sí. Ok, no peques más para que no te venga una cosa peor. Me da a entender que este hombre, su impedimento fue por andar en el pecado. Andaba de parrandero, vaya usted a saber si borracho, chocó y le quebraron las patas. Y Jesús se lo encuentra y le dice: no peques más para que no te venga una cosa peor. Sea por pecado de la gente, sea por circunstancias, sea por errores de otros, sea por lo que sea, todos ellos, sus destinos, sus vidas, sus planes buenos habían sido intervenidos. Pero en esta mañana yo tengo buenas noticias para alguien aquí. Dije: yo tengo buenas noticias para alguien aquí. Yo vengo como un ángel de Dios a desbloquear destinos proféticos hackeados. Yo vengo como un ángel del cielo a redireccionar tu vida y posicionarla al propósito para el cual realmente naciste. Dile al que está a un lado: ha sido arrestado el pirata espiritual que hackeó tu vida. Yo no debería estar viviendo esto, pastor, pero lo estás viviendo. Yo no debería haber pasado esto, pero lo estás pasando. No lo puedes ignorar, no puedes huir de ahí. Alguien hackeó tu destino. Alguien se metió, hubo un intruso que se metió para destruir los planes de Dios en tu vida. Pero hay un Dios que puede arreglar esa situación. Dije: hay un Dios que puede arreglar esa situación. Pastor, lo que yo declaré el fin de año, lo que yo profeticé en diciembre 2025, no se está pareciendo a lo que estoy viviendo el 2026. Háblale al año y dile: hey, alíñate a la palabra que yo solté sobre ti. Alguien háblele al sol, alguien dele órdenes a la mañana. Yo le hablo a lo que resta de abril, yo le hablo a lo que resta de mayo, yo le hablo a lo que resta del año. Te alineas a la palabra que se desató sobre esta casa. Este es año de muchedumbres. Este es año de recursos sobrenaturales. Este es año de abundancia poderosa. Este es año de cumplimiento de propósito. Este es año donde el cielo se me abre. Este es año de risa y no de lamento. Ay, quisiera que más estuvieran despiertos en su espíritu. ¿Por qué traes esa cara? Porque lo que estás viviendo no se parece a lo que Dios planeó para ti. Pero tranquilo, si quieres irte para allá, ese es tu problema. Yo siento que alguien se va a unir conmigo y le va a dar órdenes al año.
te redireccionas, eres hackeado. Todo lo que esté impidiendo que lo que Dios planeó para mí este 2026 es quebrantado. Toca a alguien, dile: todavía hay tiempo para que se cumpla lo que Dios te dijo. Siento que estas palabras es para gente profética solamente, pero bueno, Dios me las dio. Hay que Dios juzgue. Hoy es descubierto, arrestado ese pirata espiritual que hackeó tu destino, que te llevó por lo que sea a vivir lo que no debieras de haber estado viviendo. Todos esos miles tenían esa característica. A todos algo los entrampó, a todos alguien los detuvo, y ahora estaban reunidos ahí. Ni se preguntaban por qué estaban ahí. Nomás con mirarse sabían por qué estaban ahí. Pero le aseguro que la mayoría no quería estar ahí. Alguien diga: yo no debo estar donde estoy. Yo no voy a estar donde estoy. Yo salgo de esta situación. Yo renuncio a conformarme a este problema. Yo renuncio a conformarme a esta mentalidad. Yo renuncio a conformarme a lo que estoy viviendo en mi casa. Yo renuncio a conformarme como están viviendo mis hijos. Yo renuncio a conformarme como he traído la finanza de tiempo. Yo renuncio a conformarme a esta enfermedad. Yo no sé si alguien está en la casa. Otra característica de todos los miles es que no solo estaban necesitados de sanidad, y sus destinos habían sido robados, hackeados, volteados, desviados. ¿Alguien me sigue acá? ¿Está entendiendo lo que Dios está hablando? La mayoría de gente del mundo, nomás para que sepas, vive así, con un destino que Dios no planeó para ellos. Y por más que buscan arreglarlo, no pueden, porque el destino no lo determina la tierra, lo determina el mundo espiritual. También en toda esta multitud, sus vidas estaban estancadas en el estanque. El verso 5, quizás el escritor lo tomó para resaltar que este hombre no tenía un año tirado ahí, no tenía 2 meses enfermo, no tenía un año paralítico, ni 5, ni 10, ni 15, ni 20, ni 30, 38 años. Hay gente que tiene décadas estancada. Dile al que está hablando: ni para atrás ni para adelante. Dile: vive en un hoyo, vive en un pozo. Su vida está estancada en un estanque. Años amargado por lo que le hicieron hace 100 años. Se acostumbró a vivir financieramente de mes en mes y de prestado en prestado. Pastor Mario ayer nos da un ejemplo muy chusco. Dice: si usted mancha la alfombra y no la limpias en ese momento, cuando vuelvas a pasar por ahí te va a medio incomodar, pero a la semana o a los 15 días ya se te va a hacer normal la mancha. Emma va a pensar que es parte del diseño de la...
Y así trabaja en todo. Cuando hay pecado en mi vida, la primera vez me incomoda, pero al rato se me hace normal. Y hay gente que tiene años estancada en un área en su vida, pero ya se acostumbró. Es el viejo gritón. Sí. Si este rasguñito, pues otra rayita más al tigre. Se acostumbró a que la casa sea un infierno. Se acostumbró a que las noches es de depresión y no de descanso. Y toda esta multitud se había quedado ahí, estancada. Este hombre por 38 años. Probablemente nunca se casó. Hay gente aquí que no se ha casado porque le hackearon su destino. Pero hoy va a haber desbloqueo. Gente hoy se va a casar. No, hoy te casas, lo vas a ver en el tiempo. A lo mejor este hombre de joven no pudo ir a la universidad, se fue al estanque. Quizás quería conocer el mundo, pero no conocía ni la ciudad, porque por 38 años se fue a vivir al estanque. No iba a cumpleaños, no tenía amigos, no desarrolló una vida normal, porque estaba estancado en el estanque. Y hay gente estancada en la vida, en su mente primero, y se manifiesta en su entorno. Yo siento a Dios esta mañana. Dile al que está al lado: no te acostumbres al estancamiento. Lleva 5 hombres, 5 mujeres. Se acostumbró. Se acostumbró. A ser una persona de baja autoestima, a ser una persona instrumento, perdóneme la palabra, su cuerpo un instrumento de alguien. Perdió su amor propio, perdió su dignidad. No cree que vale lo que vale. Estancado. Y aquí estaba la multitud, 38 años, este ingrato ahí. Se perdió cuántas cosas buenas. De hecho, no era vida la que llevaba. Estaba estancado. Alguien diga: hoy salgo de mi estancamiento. Yo le profetizo a gente aquí que viene con fe hoy, porque esta palabra me la dio para algunos, no para todos. Diga conmigo: hoy salgo del estancamiento en mi mente. Porque si sales de ahí es fácil salir del otro. Si sales de tu estancamiento aquí, sales del otro. Porque tu estancamiento de afuera es por el estancamiento de aquí adentro. Alguien diga: yo ya no quepo en el estanque. Yo ya no soy de aquí. Algunos tienen que cambiar de amistades, porque la multitud te influencia. Este hombre, ¿sabe por qué? Ya Dios me reveló por qué le preguntó si quería ser sano. ¿Sabe por qué? Porque ahí tenía amigos de 20 años. Y si sanaba, ¿qué iba a pasar? Pues los iba a dejar. No, es que yo aquí estoy con mi comadre, con la que me emborrachaba. ¿Cómo lo voy a dejar? Este es mi entorno. Con la doña la chismosa, ¿cómo yo voy a dejarlo?
Es que aquí miserable estoy a gusto. Es que apenas si sobrevivo, pero los vecinos son bien buena onda. Pero todos miserables. Mente miserable, la casa miserable, todo miserable, matrimonio miserable, hijo miserable. Alguien tiene que indignarse. Alguien tiene que... Yo no quepo aquí. Te acostumbraste a que en tu familia todo les vaya mal. No, yo no quepo aquí. Ciegos, paralíticos, cancerosos, oprimidos por demonios, los enfermos graves, vivían una vida atada en el estancamiento y en el retraso. Tenía la boda programada para mayo, pero le pegó lepra en abril. Se canceló la boda, se fue al estanque. Tenía un negocio en ciernes por poner, pero se quedó ciego. Iba a firmar en junio y en mayo tuvo un accidente de carro. Le cayeron vidrios en los ojos y se quedó ciego. Se canceló el negocio. Era una buena muchacha, era buena con los vecinos, era inteligente, pero en un accidente se cayó por un barranco, se quebró las piernas y lo que quería estudiar ya no puede y canceló su entrada a la escuela. Estancamiento y retraso. El futuro se les había negado. El futuro había huido de ellos. Y hay gente, escúcheme bien, que físicamente se hace vieja, pero su futuro no le llega. Le llega el mes que viene, le llega el año que viene, pero su futuro no solo no le llega, va para atrás, va para atrás. El 2026 le está yendo peor que el 2025. El 2025 le está yendo peor que el 2024. Alguien tiene que renunciar a eso. Alguien tiene que decir: no, yo no puedo pasarme la vida cumpliendo años, haciéndome mayor, haciéndome anciano. Alguien háblele a su futuro. Oh, Sherebe. Quisiera que alguien atrapara esto que Dios está hablando. Dios me habló y me dijo: dile que alguien sale hoy de su estancamiento y del retraso que hay en su vida y entra a una aceleración. Habrá alguien que crea que Dios puede acelerar las temporadas. Habrá alguien que crea que Dios puede restituir tiempo perdido. Alguien hágale así: yo me acelero, yo me acelero, yo alcanzo mi destino en Dios. Lo que por 10 años estuvo estancado, lo alcanzo el 2026. Lo que por 20 años estuvo atrapado, se me desata y lo alcanzo este año. Oh, yes. Dile que está, ve doblando tu cama y vete despidiendo del estanque. Porque cuando se levantó, esa fue la instrucción. Cuando Jesús lo levantó, le dijo: toma tu cama y vete de aquí. Es más, Jesús no alcanzó a decirle algo más. Jesús le debió haber dicho, como si le pudiera dar órdenes a Jesús, ¿no? Pero si viviera en este tiempo, le hubiera agregado: préndele un cerillo a tu cama, para que, como nos testificaba la hermana Jessica, el enemigo no te mete en la mente que vas a regresar aquí. Préndele un cerillo. Préndele un cerillo a tu cama.
Le prendes un cerillo a ese bordón, hija. Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Para que no le dieran ganas de regresarse ahí. Porque increíblemente, ¿sabe que hay gente? Bueno, si usted se mete a investigar, no es fácil en tu teléfono. La mayoría de la gente que entra a las cárceles, su vida se la va a pasar ahí. Es decir, entran, salen, entran, salen. Hay gente que se acostumbra tanto a esa posilga que cuando salen no hayan que hacer afuera. Por eso cometen delitos. No saben disfrutar la vida. Su mente fue hackeado, su futuro, su mente está esclavizada a la miseria, a los pleitos, a las maldiciones, a comer mal, a vivir como animalitos allá adentro peleándose. Salen, dura una semana, los arrestan y los vuelven a meter. Conozco a alguien de jovencito, familiar mío. Aquí vivía en Los Ángeles. A los 7 años cayó primera vez a la correccional para niños, aquí en Los Ángeles. Es de mi edad, un año mayor, 7 años. Desde los 7 años hasta los 11, 12, entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Un tío mío una vez acompañó a mi tía, su hermana, porque lo habían vuelto a meter a la cárcel, 13 años, ya no sé en qué tipo de lugar. Pero decía mi tío, le platicaba a mi papá, no, dice, en cuanto llegamos, el niño de 12 años saludando a todos los jueces, todos los policías, todos los inspectores, conocía a todos. Y en aquellos años no es como hoy que miraban internet, sino dice, y le sacaron unas cajas de todo su pasado criminal, 12 años, 13 por ahí. Se acostumbró tanto a eso, a delinquir. Era más el tiempo que pasó adentro que afuera, que a los 20 años entró para nunca más salir. Mi primo tiene 32 años en la cárcel. Y estoy orando a Dios porque va a meter una solicitud a ver si, creo que ya calificó para ver si le revisan su caso. Y es 32 años en la cárcel. Por la misericordia no se ha vuelto loco, pero se acostumbró a vivir en esa condición. Y hay gente que está acostumbrada y no se da cuenta que está en una cárcel. No se da cuenta que su vida está mal. No se da cuenta que hace batallar a los de alrededor, que los hace llorar. Y el Señor le habla a alguien en esta mañana para quebrantar ese estancamiento y desatar una velocidad en tu vida, al punto tal que estés donde Dios quiere que estés. Alguien diga, yo alcanzo mi destino profético. En mí se cumple lo que Dios dijo que se tenía que cumplir. Repito, muchas veces es por malas decisiones de uno, pero otras por malas decisiones de otros, que de una u otra manera a ti te están afectando. Esta gente tenía más que en común su necesidad física. Su destino había sido hackeado, raptado. Ahora estaban en un estancamiento, sueños detenidos, planes detenidos.
anhelos detenidos. En este hombre era el pecado. Sabes que tu pecado puede estar deteniendo muchos planes de Dios en tu vida. Y tú montado en tu macho, y tú en tu terquedad, y tú en tu necedad, pues ahí te vas a quedar en ese estancamiento. Y te estás perdiendo todo lo bueno del cielo sobre tu vida por una necedad, por una terquedad. Y en su misericordia Dios te habla por las buenas. Mañana quién sabe cómo te hable. Es el caso de este hombre. Sus vidas estaban estancadas, pero también tenían otra característica, todos ellos, que todos tenían esperanza. Dile al que está hablando, tu necesidad tiene esperanza. Porque un ángel, verso 5, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Escuche, escuche, escuche. Yo no creo que los que estaban en el estanque eran todos los enfermos que había, eran todos los ciegos que existían, eran todos los paralíticos. Yo no creo que eran todos. Pero lo que sí creo es que estaban ahí todos los que tenían la esperanza de un día ser sanados. Y aquí hay gente necesitada, pero ¿sabes qué? Hay gente que tiene un problema parecido al tuyo. Hay gente que su destino está hackeado como el tuyo, pero hay una diferencia. Tú tienes esperanza, por eso estás aquí. Yo no sé si alguien vino porque tiene esperanza que Dios haga algo en su vida todavía. Ellos estaban ahí porque tenían la esperanza de ser uno de aquellos quien recibiría su milagro. Le pregunto para que imagine la palabra. Dile que está, la palabra no se lee, se imagina. Dile que está a un lado. La palabra no se lee, hermano. La palabra se imagina. Pues imagínese. ¿Cuántos paralíticos más en 38 años miró a este hombre llegar ahí? ¿Cuántos ciegos conoció? ¿Cuántos cojos conoció? Pero ¿cuántos de esos como él se fueron? Porque la revelación para la sanidad era que solo cuando el ángel removía las aguas, no otro tiempo, de tiempo en tiempo, cuando el ángel descendía, el primero que brincara al agua era sano de lo que tuviera. Me habla muchas cosas aquí. Una, que el ángel era visible. Quizás el ángel se miraba cuando miraban un mover diferente en el agua. No, nadie se estaba bañando, porque no era para bañarse, no era para divertirse. Era un estanque de sanidad. Y dice que tenía 5 puertas. Alguien diga 5. Y yo me imagino todos con su turno, con un numerito, como cuando va a comprar carne. Tenía que haber algún orden ahí, hermano.
Si no se matan antes de que la enfermedad los matara. Eran miles. Cuando la gente tiene necesidad de ese tipo, no le importa matar, pisar, golpear. No le importa. Entonces, había 5 puertas. O sea, que antes de que el ángel moviera las aguas, solo 5 tenían oportunidad, porque eran los que estaban enfrente. Yo sigo. Alguien diga: yo sigo. Yo sigo. Estuve esperando por un año, estuve esperando por meses, estuve esperando por una década, pero yo sigo. Yo sigo. No perdí mi esperanza. Yo sigo. Yo sigo. Uno en cada puerta. No se rajaron, no se fueron. Esperaron su turno. Usted ha llegado a un lugar de mucha línea y dice: no, es mucha línea, y se va. Pero si le urge, te quedas porque te quedas. ¿Sí o no? Bendita residencia. Nos íbamos a las madrugadas allá, la pastora y yo, cuando nos dieron residencia hace como 20 años, 30 años. Y dormir afuera de Los Ángeles, 600 West Los Ángeles. Por cierto, desde hace 30 años no me paro en ese edificio. Me dejó escamado, porque llegamos a las 8 de la noche y salíamos a las 3, 4 de la mañana el siguiente día. Hasta que la pastora se incomodó un día. Estaba lloviendo, llegamos a las 8, ellos estaban bebitos, recién, nomás estaba Tabita, creo. Yo madrugaba a trabajar, lo había pedido, no me acuerdo. Llegamos 8 de la noche, estacionado el parque. Estaba lloviendo, un aironazo horrible. Y yo saco el paraguas y me vuela el paraguas. Y la pastora se enojó. Lo bueno que no se enojó conmigo. Se enojó con el que había hackeado mi documento. Y soltó una palabra profética. Y dijo: nunca jamás venimos a este lugar. Hoy te dan tu documento. Porque habíamos ido muchas veces. A las 8 abrieron el lugar. Entramos, nos mandaron a un lugar, una oficina. Desde las 8 de la mañana esperando nuestro turno. Había mucha gente ahí. De las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde nos llamaron. La mujer que estaba recibiendo los casos era una persona, un oficial. De las 8 de la mañana a las 3 de la tarde a todos rechazó. Le llevaban cajas y cajas de documentos y la foto del tatarabuelo de Porfirio Díaz y de Matusalén y de Abraham. La gente, en serio, literal, la gente le llevaba cajas de documentos, cajas y cajas, carretillas, para lo que pidiera el oficial. A todos les negó la residencia. Pero qué bueno que fue hasta las 3, porque me dio tiempo de atarle los 50,000 diablos que cargaba. Y en la palabra que mi esposa había dado, tomé fe. Dije: no importa que a todos los esté rechazando, a mí me da mi residencia. Me la habían retrasado por 1 año o 2 por un problema de propia migración, no mío. La persona
Un primo mío que es como mi hermano me había dado una affidavit support, documento para que respondía por mí, por cualquier cosa en este país por 10 años. Y él ya estaba pastoreando, había dejado su trabajo y ya no tenía respaldo de lo que ganaba él y ya estaba marcado. Yo iba contra todo eso. Y cuando llego ahí, abre mi carpeta y la primera hoja, yo lo alcancé a ver, decía: caso denegado porque le falta un papel que tiene que traer quién sabe cuándo, con rojo marcado. La mujer lo miró, le siguió dando la vuelta porque puso los ojos ahí, pero no lo vio. Agarró y se fue. Fui el único que le dieron su residencia. La gloria para el Señor. ¿Cuántos no se desanimarían y se fueron? ¿Cuántos ciegos no se conformaron a quedarse ciegos? ¿Cuántos paralíticos no siguieron hacia el río y así se murieron el resto de sus vidas por no esperar? Dile al que está a un lado: el que ha de venir vendrá y ya no tardará. ¿Cuántas veces le pasaría por su cabeza darse por vencido? ¿Cuántas veces alguien le dijo: mejor quédate en casa? Mira, así cojito puedes causar lástima y te dan monedas. Y si así has vivido 38 años, por lo que te queden, vívelos así. En serio, el que llegue más rápido, tú estás cojo. Porque se trataba del primero que se metiera. Y a lo mejor los primeros meses alguien lo ayudaba, pero ya después lo dejaron solo. Nadie va a estar 38 años acompañándolo en su situación. ¿Cuántas veces no le pasó por la cabeza o le dijeron: tú nunca vas a entrar ahí? El ciego tiene más posibilidades que tú. Pero no se desanimó. ¿Sabe? Cuando a este hombre la razón le dijo, escuche bien, porque aquí es donde entró al nivel de fe. Cuando a este hombre alguien le dijo: estás haciendo el ridículo, porque se trata de correr rápido y tú no puedes mover tus pies. Y él razonó: es cierto, no hay manera de que yo caiga primero ahí. Pero cuando él logró sobrepasar esa razón y creer que para Dios nada es imposible, ahí ocurrió su milagro. Escuche, tu milagro empieza no cuando lo ves manifestado, cuando tú crees que puede ser posible. Y yo me gozo porque puedo discernir en gente aquí que aunque físicamente no lo ha visto, está creyendo por su milagro. Está orando por ese hijo, está orando por esa situación, está orando por esa enfermedad, está orando por su grupo de amistad, está orando por su familia, está orando por su matrimonio. No ha perdido su fe. Sigue creyendo, dice el Señor, porque lo que creas se te va a manifestar. Alguien diga: lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver. Póngase de pie. ¿Sabe qué más alimentaba a este hombre su fe? O su esperanza primero. El haber visto a otros en su condición siendo sanados. Porque así como 38 años estuvo postrado, présteme atención, no se me distraiga. Así como 38 años estuvo postrado, por 38 años estuvo viendo la gloria de Dios también, viendo milagros en otros.
seguir creyendo en un futuro diferente le daba esperanza. El no dejarse derrotar por la situación le daba esperanza. Verso siguiente: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, el primero que descendía después del movimiento quedaba sano. El estanque, fíjense, le pusieron por nombre Betesda. Diga conmigo, Betesda. Esa palabra significa, dale el slide siguiente, hijo. Betesda significa casa de gracia y misericordia. Casa de gracia y misericordia. El número 5 es el número de la gracia en la Biblia. Pero lo que el Espíritu Santo me reveló es que al estanque le pusieron misericordia, porque así se llamaba el ángel que operaba ahí, misericordia. El ángel que descendía se llamaba misericordia. Era el ángel que desataba gracia y favor, porque solamente la misericordia de Dios puede hacer que un ciego vea. Solamente la misericordia de Dios puede hacer que un cojo pecador sea levantado. Solo la misericordia de Dios podía hacer que alguien que estaba postrado por décadas ahora estuviera levantado y danzando a Dios. No eran sus méritos, no era bien portado, era por la misericordia de Dios. Y era el ángel de misericordia que bajaba a revolver las aguas. Pero en esta ocasión no hubo necesidad que el ángel bajara, porque llegó el jefe del ángel. ¿Alguien me sigue acá? Lo que el Señor me hablaba cuando estaba platicando con él sobre esto es que cuando Jesús físicamente estaba en la tierra, estaba limitada a su cuerpo. ¿Me está siguiendo? No es como ahora, que a todo aquel que le invoca puede ser salvo y puede ser sano en cualquier parte del mundo, porque su espíritu se ha derramado sobre la tierra. En aquel tiempo no. Cuando Jesús no estaba en Jerusalén, no podía haber ningún milagro. Pero era tanta la necesidad, escuche, que Jesús dejó un ángel en Jerusalén encargado de sanar y hacer milagros, para cuando él se ausentaba de ahí, la gente tuviera todavía misericordia y un portal de sanidad abierto. Esto que te estoy diciendo es una revelación que quizás ni entendiste, pero me puse a investigar. Si usted busca en la escritura Juan 5:4, en las primeras versiones está registrado, esto es Reina Valera, pero en las nuevas versiones ese verso no está, lo quitaron. Y yo cuando estaba estudiando, buscando en el griego las palabras originales, no lo encontré. Y me llamó la atención y me puse a investigar. ¿Por qué no está Juan 5:4? En tu Biblia Reina Valera sí está, pero en las otras versiones no está. En muchas versiones no está. ¿Sabe qué pasó? Se pelearon los teólogos, porque los teólogos a través de los años se les fue erosionando la fe y no podían creer que un ángel sanara a alguien, y quitaron el verso. No está, solo en las primeras versiones. Y le pregunté: Espíritu Santo, ¿por qué pasó eso? Y el Señor me dijo: escucha, para traer más confusión en la iglesia y no crean en el ministerio de los ángeles. Y lo quitaron. Pero hay revelación en casa de Dios esta mañana.
Dije, hay revelación en casa de Dios esta mañana. El ángel no removió las aguas. Sencillamente le dio la orden Jesús al ángel y lo tocó allá afuera y lo sanó. Y en esta mañana te tengo buenas noticias. Ese mismo ángel está aquí para tocar a alguien. Yo quisiera gente necesitada, más entusiasmada. Dios ha enviado esta mañana a ese ángel para tocar a alguien que le hackearon su futuro por una enfermedad, por una tragedia, por una mala decisión. El paralítico estaba así por pecado. Yo no sé por qué tu futuro ha sido detenido, pero ese ángel te va a deshackear tu destino. Dios envió a ese ángel esta mañana para sacar del estancamiento a alguien. Yo no sé cuántos años tienes estancada tu vida, batallando con enfermedad, batallando con un problema, batallando con un imposible, batallando con tus hijos, batallando en tu matrimonio, batallando en las finanzas, batallando en tu mente. Yo no sé, pero hoy te despides de tu estanque de Bethesda. Hoy tu vida deja ese lugar. Dile al que está a un lado, despídete del que está a un lado, por favor. Dile, Dios te bendiga a ti. Dile, si quieres te escribo, dile. Si quieres te comparto mi número telefónico, porque hoy me mudo de lugar. Yo me voy de la calle llamada estancamiento. Yo me voy de la calle llamada destino hackeado. Yo dejo esta enfermedad. Yo dejo esta vida de miseria y fracaso. Yo salgo. Dios no te llamó para eso.